La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y es así como comenzamos Biblia Fácil, un nuevo capítulo de esta temporada, Evidencias. Bienvenido, qué alegría poder saludarte, qué alegría saber que estás sintonizando este programa allí en casa, con familia o solo, no sé cómo estás, pero lo que sé es que siempre con Biblia en mano y disposición en el corazón para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Gracias por permitirnos acompañarte y juntos ser bendecidos con la palabra de Dios y en esta temporada con evidencias que fundamentan o que fortalecen nuestra fe. Quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Gracias por estar con nosotros. Juntos vamos fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza. Juntos vamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios. Así es, y te recordamos que en esta temporada, en cada capítulo estamos ofreciendo un material preciosísimo que se trata de un curso bíblico, una revista llamada Evidencias y que hoy puede estar totalmente gratis en tus manos. Así es, Pastor Joel, totalmente gratis. Este material está a tu disposición. Evidencias es un curso bíblico que tiene 14 capítulos y, por cierto, este es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tú puedes solicitar este material para también acompañar, ¿por qué no?, junto con el programa y con el curso bíblico en mano para seguir aprendiendo junto a nosotros más de la Biblia. Lo único que tienes que hacer para poder obtener este material, que es totalmente gratis, Pastor, lo único que nuestros amigos tienen que hacer es solicitarlo. Exactamente, y de una manera muy simple. Tú puedes tomar ahora tu celular, tu teléfono celular y enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp. Este número es más 5512 9810 1460. Te repito, más 5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Muchas personas dicen que no confían en la Biblia porque parece muy buena como para ser realidad. Por ejemplo, hay tantos milagros que aparecen en la Biblia, tantas intervenciones de ángeles, de demonios, hay un conflicto, hay una lucha, tanto así que algunos miran a la Biblia como un libro de fantasía, tan bueno como para ser verdad. Y claro, llegan a esta conclusión porque les falta evidencias para creer que realmente este es un libro inspirado por Dios. Pero ahí viene también la controversia. ¿Cómo yo puedo tener seguridad de que realmente este es un libro que viene de parte de Dios o es inspirado por Dios? ¿Acaso no es producto de la imaginación o de la literatura humana, tantos libros buenos que en la historia existieron? ¿Qué cosa hace que la Biblia sea diferente? Ahora sabes que la afirmación de que la Biblia sea la palabra de Dios coloca a todos los seres humanos en una situación delicada. O lo aceptas completamente o lo rechazas completamente. No hay manera de poder quedarnos en indiferencia. O lo aceptas como palabra de Dios y aceptas sus enseñanzas, porque de nada sirviera de que tú aceptes la palabra de Dios o en la Biblia como palabra de Dios, pero no la leas o no aceptas sus enseñanzas, o la rechazas completamente. Lo interesante es que este es el único libro donde aparece en este caso, en el Antiguo Testamento, más de 130 veces, diciendo personas, así dice el Señor. La palabra del Señor vino a mí. Encontramos esto en Jeremías, en Éxodo, en los diversos libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se refiere por lo menos 51 veces al Antiguo Testamento como escrituras, pero escrituras de origen divino. Bueno, para todo cristiano, para todo creyente está claro que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué responder a alguien que dice, yo necesito evidencias? ¿Qué seguridad me da de que no fueron 40 hombres que se juntaron y bueno, recopilaron y hoy dicen que es un libro sagrado? ¿Acaso alguien no se puede levantar y escribir y decir, Dios me inspiró? ¿Cómo sé realmente que la Biblia viene de parte de Dios? Ese será nuestro tema de hoy. Y antes de poder abrir la palabra de Dios, vamos a abrir nuestro corazón a través de una oración.
Querido Dios, gracias por tu palabra. Es una joya, es un tesoro en nuestras manos. Es el manual de vida. Y gracias por todos aquellos que tienen un contacto directo con ella, porque su vida es transformada. Mas hoy queremos ver evidencias de que realmente este es un libro inspirado por ti. No queremos que quede rastro de duda frente a tantas personas que por allí salen a decir de que este es apenas un libro más que forma parte de la biblioteca de esta humanidad. Nosotros hoy queremos tener la seguridad, la certeza de que esta es tu palabra. Por eso queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a la comprensión de esta verdad y tu palabra sea colocada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Y es así como seguimos con mucho más aquí en Biblia Fácil y estamos listos para poder desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya es el 7º tema en esta temporada aquí en Biblia Fácil titulada Evidencias. Y el tema de hoy está realmente interesante y lleva por título una pregunta. ¿Será que podemos creer en la Biblia? ¡Qué pregunta, Pastor, mientras usted hacía la introducción del programa, pensaba, definitivamente, la Biblia es un libro que a pesar de los años se ha mantenido vigente, un libro que ha sido escrito por diferentes personas y al ser escrito por diferentes personas, muchos se preguntan, pero si fue escrito por personas comunes, por reyes, ¿será que realmente la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Qué seguridad tengo yo, dicen algunos, de que la Biblia realmente es un libro inspirado por Dios? Vamos a comenzar por lo básico, fundamental, por la creencia de todos los cristianos. Y luego vamos a dar, obviamente, ya evidencias históricas, evidencias filosóficas y otro tipo de evidencias. Pero vamos a partir por lo que la misma Biblia dice. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes lo que hace que la Biblia sea un libro especial? De que todo cristiano sabe y cree que es la palabra de Dios. Entonces, si realmente es la palabra de Dios, la Biblia sería completamente absoluta en todo lo que ella dice. ¿Correcto? O sea, no existe alguien que diga, yo creo que la palabra de Dios, pero creo parte de sus enseñanzas. Es absoluta. Todo es la palabra de Dios. No es parte, es todo. No es solo nuevo, también es el antiguo, porque es todo. Nadie puede aceptar solo la mitad. ¿Comprendes? Muy bien. Pero si es que esta afirmación es falsa, pues la Biblia sería completamente obsoleta. Mientras que por un lado, si afirmamos que la palabra de Dios sí es verdad, si es que esto es verdad, entonces es una verdad absoluta. Si es que esto no es una verdad, este es un libro obsoleto. Muy bien. No existe punto medio, solamente hay dos opciones. ¿Es o no es? Ahora fíjate, si una persona afirma con tanta confianza que vio un extraterrestre, y esto es verdad, pues debería destacarse en todos los medios de comunicación y tiene que buscar evidencias para ver si es que realmente vio. O debe ocupar la atención o no debe ocupar la atención de nadie. De acuerdo a lo que ciertas personas dicen, si es o no es, si vieron o no vieron. Cuando nos referimos a la Biblia dice que es inspirada por Dios. Entonces, allí ya merece nuestra atención para poder investigar si realmente es lo que dice ser. Porque yo no puedo creer a todo relato, no puedo creer a toda persona que dice yo vi, o yo presencié, o personas que dicen Dios me inspiró. ¿Cuál evidencia? Si la Biblia dice ser la palabra de Dios, yo necesito evidencias. No solamente voy a creer porque dice es. Claro, la fe se basa en creer en que la Biblia es la palabra de Dios y por eso cree todo lo que está aquí. Pero yo necesito cuestionar algunas cosas. ¿Será de que realmente Dios inspiró todo? Palabra por palabra, letra por letra. Y al hablar de inspiración, nosotros tenemos que romper o quebrar ciertas cosas que están equivocadas en relación a la palabra de Dios. Primero, ¿qué cosa significa inspirada? La palabra griega inspirada es theomneustos, que significa literalmente soplada
O sea, literalmente sería traducida así. Toda escritura es soplada por Dios. Cuando vamos al término griego, vamos a sacar de nuestra mente la idea de que Dios dictó la Biblia. Dios no le dijo a Ezequiel, vas a escribir, así dijo Jehová, punto y coma. He aquí. No. ¿Qué cosa significa soplar aquí en el término griego? Significa que Dios reveló ciertas cosas, inspiró a través de pensamientos a diversos hombres en la historia en un periodo de 1600 años. Ahora, ellos lo escribieron de acuerdo a su educación, a su cultura, a su concepción, pero fue guiada al ser inspirada por Dios. O sea, el Espíritu Santo no solamente mostró la verdad, sino también cuidó. Por eso es que en la Biblia encontramos diferentes estilos literarios, diferentes maneras de describir una sola verdad. Pero cuando unes todo, el libro va a ser una belleza de estructura y de mensaje que tiene una sola línea de pensamientos. O sea, hay varios estilos, hay varias experiencias, hay varios personajes, pero todos ellos inspirados por Dios. El Espíritu Santo inspiró y supervisó para que las Escrituras llegaran para nosotros. Entonces allí nosotros podemos deducir una cosa. La Biblia es la palabra de Dios con acento humano. O sea, mejor, la Biblia tiene dos naturalezas. Divina por ser inspirada y humana por ser escrita por hombres. Si nosotros comprendemos bien estas dos naturalezas de la Biblia, vamos a argumentar entonces luego cuáles son las evidencias para creer que esta es la palabra de Dios. Pero esto es lo primero que tiene que quedar claro. ¿Recuerdas a Jesús? Jesús también tenía dos naturalezas, 100% divino, 100% humano. La Biblia también tiene dos naturalezas, inspirada por Dios, parte divina, escrita por hombres, parte humana. Y es por eso que en la Biblia vamos a encontrar ciertas partes donde el lenguaje humano queda muy corto para describir específicamente la gloria de Dios o la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Juan quiere describir la Nueva Jerusalén, él no entiende cómo. Y él dice, se parece a, lo que vi es parecido a, es semejante a. Lo que no se puede explicar con palabras se compara. Entonces, ahí está la mezcla. La Biblia es inspirada por Dios porque Dios inspiró no palabra por palabra, sino el pensamiento de aquellos que escribieron. Por eso es que es posible que podamos encontrar que varios autores, al hablar de un solo mensaje, uno tenga un enfoque diferente al otro. Y eso no es ningún problema porque no afecta el mensaje principal. Eso no lo quita que sea inspirado por Dios. Quitando todos aquellos prejuicios, entonces luego podemos marchar en cuáles son las evidencias que tiene. Perfecto. Pastor, la Biblia, como usted mencionaba hace instantes nada más, fue escrita por varias personas, varios autores que ya vimos ahora a la luz de la Biblia fueron inspirados por Dios. Y uno de esos autores es el apóstol Pablo, que escribió, por cierto, varios libros que están en el Nuevo Testamento. Según Pablo, ¿cuál es la utilidad de la Biblia? Bueno, según de Timoteo 3:16, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, él dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Si te das cuenta, la Biblia es un libro de educación. ¿Por qué es un libro de educación? Porque cuando el ser humano salió de las manos de Dios, tenía un contacto directo con Dios. Y Dios le hablaba todo lo que tenía que hacer. Cuando el pecado entró, hubo un abismo. Y el pecado degeneró al ser humano, degradó la imagen de Dios, destruyó la relación con Dios. Y al degradarse porque se separó de Dios, el ser humano comenzó a entrar en un pozo tan profundo donde todo, absolutamente todo, fue degenerado. ¿Cómo poder restaurar aquello que parece estar perdido? Entonces Dios mandó un manual para explicarnos cómo vivir, cómo salvarnos, para explicarnos el plan de salvación, cómo relacionarnos, qué hacer. O sea, la Biblia es el manual de vida. ¿Cuánta utilidad tiene para un creyente? Todo. Por eso es que si un creyente cree que la Biblia es de origen divino, tiene que aceptar la verdad absoluta. No decir, pues bueno, esto fue para un tiempo, ahora no, ahora hay que modernizarlo, ahora hay que actualizarlo. No,
La Biblia es la palabra de Dios de manera absoluta. Bueno, pero ahí viene el asunto. Muchos de las personas que no quieren creer en la Biblia como un libro inspirado por Dios, argumentan que no creen porque aquí hay tantos milagros que aparecen en la Biblia que obviamente son difíciles de poder creer. Bueno, vamos por partes aquí a desglosar este asunto. Primero, si Dios existe, existen milagros, porque Dios puede hacer milagros. No todo milagro viene de Dios, es verdad, pero Dios sí puede hacer milagros. Si el Nuevo Testamento es históricamente confiable, entonces los milagros que menciona en el Nuevo Testamento de aquellos que Jesús hizo fueron reales. ¿Correcto? Si Jesús se declaró Dios en el Nuevo Testamento y el texto es históricamente confiable, entonces Jesús realmente es Dios. Y si Jesús es Dios, todo lo que Él decía, ¿qué cosa vendría a ser? Palabra de Dios. Entonces así nosotros llegaríamos a la conclusión que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, tenemos que responder las preguntas anteriores. ¿Cómo yo tengo la seguridad de que Jesús es Dios, de que Jesús habló a los profetas y todo eso? Vamos entonces a ver aquí. Lo que necesitamos entender es la veracidad de aquellas preguntas que acabamos de hacer. Entonces vamos a analizar una de las tres preguntas. Sobre la posibilidad de que Dios existe, nosotros ya hablamos en una lección anterior sobre la existencia de Dios, la evidencia de la existencia de Dios. Eso ya no es discutido más hoy. Dios existe. Y aunque hay algunos que traten de negar ante tanta evidencia, pues queda a veces ridículo con sus propuestas frente a tantas evidencias. Ahora, para que los milagros sucedan en alguna eventualidad, es suficiente con tener a Dios Todopoderoso. Teniendo a Dios, los milagros son posibles. Si su testimonio es real, entonces tenemos algunos ejemplos. Tanto así, fíjate que hay un hombre llamado William Ramsay, que él es un estudioso escéptico y él es un especialista en historia greco-romana. Esto es lo que me llama la atención de este investigador. No es creyente, ¿correcto? Él es un escéptico. Él realizó una investigación, ojo, dedicó años de su vida para comprobar que Lucas estaba equivocado en sus narrativas históricas. ¿Correcto? Él era escéptico, no creía en Dios, tampoco creía en la Biblia, y él dijo, yo voy a probar históricamente de que el Evangelio de Lucas es totalmente equivocado. ¿Sabes lo que sucedió? Investigó, fue a fuentes, fue a recolectar evidencias, visitó los lugares que mencionaba el libro de Lucas porque solo se enfocó en Lucas y después de tanta investigación dejó de ser escéptico porque no pudo lidiar con tantas evidencias y Ramsay cambió de opinión y colocó el Evangelio y el libro de Lucas como el mejor documento de la historia antigua. ¿Qué te parece? Por eso, una persona que dice, yo no creo porque, bueno, hay tantas cosas que hay que discutir y todo, si es que investiga y va a las fuentes y recolecta evidencias, va a terminar creyendo. Porque hay evidencias externas suficientes para demostrar que lo que está escrito es verdadero. Y si la parte histórica es verdadera, los milagros que se mencionan allí también son verdaderos. Tú sabes que la academia está llena de expertos que obviamente no están de acuerdo entre sí. Pero tampoco sería ético, por ejemplo, que un académico entre a una clase de sus alumnos y les diga, ustedes son locos para pensar en la Biblia. Tiene que pensar muy bien, porque hay varios de sus colegas que ya comprobaron que no es así. Ahora, fíjate, con respecto a la tercera premisa, de que Jesús es Dios, es importante destacar que no solamente se trata de probar que Jesús es Dios porque hizo milagros, porque recuerda que otras personas también hicieron milagros sin ser Dios. Inclusive Satanás puede hacer milagros y él no es Dios. ¿Comprendes? Por ejemplo, si tú dices, Jesús es Dios porque hizo un milagro de resucitar muertos, Elías también resucitó muertos. Eliseo también resucitó muertos. Pedro también. Pablo también. Pero ellos no son Dios. Entonces, si yo baso mi fe de que Jesús es Dios porque hizo milagros, debo leer un poquito más la historia, inclusive más la Biblia. Porque hay personas que no eran dioses e hicieron milagros. ¿Qué cosa es lo que hace realmente que Jesús sea aceptado como Dios? Más allá de su poder demostrado con sus milagros, es que Jesús es el único que cumple en su vida
todas las profecías que las Escrituras decían sobre él. A ver, vamos a comparar eso entonces. Si el Antiguo Testamento, 500 años antes, dice que el Mesías iba a nacer en Belén y Jesús nace en Belén, Jesús es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, de 500 años antes. Si 400 años antes Zacarías dice que el Mesías va a entrar en un pollino a Jerusalén en Zacarías 9:9 y se cumple en Jesús, entonces, si las Escrituras dicen que el que ha de venir es Dios y todo se cumple en Jesús, entonces me da la seguridad de que el cumplimiento de las profecías en Jesús hace de Jesús el Dios, el Mesías esperado. Otro asunto. ¿Cómo es que estos profetas podían adelantarse tanto si es que ellos ni siquiera vieron lo que profetizaron y finalmente se cumplió? Esto me da la garantía de que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque la profecía es un adelanto de la historia. Ahora, si todo se cumplió en Jesús, entonces con total seguridad, Él es Dios. Porque en el Antiguo Testamento al Mesías se le denomina Dios. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué tengo la seguridad de que Jesús es Dios? Porque todo lo que el Antiguo Testamento, profetas y personajes que ni siquiera conocieron de Jesús, hablaron exactamente todo lo que Él hizo. Eso hace y me da la garantía de que Jesús es Dios. ¿Y cuál es la mayor garantía? Pues la resurrección de Jesús. Porque desde el Antiguo Testamento se hablaba sobre ese Cristo, ese Dios que iba a vencer la muerte, y en el Nuevo Testamento encontramos que resucitó de entre los muertos como teniendo poder sobre la muerte. A Él no es que alguien le resucitó, Él mismo resucitó porque Él tenía vida en sí mismo. Eso hace de que Jesús sea Dios. Entonces, cerrando ahí la idea, si Jesús es Dios, todo lo que dice es palabra de Dios. Y si tú crees de que Jesús es Dios, ¿sabes qué cosa es lo que dijo Jesús? De que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. De esa manera podemos concluir de que toda la Biblia es inspirada por Dios, solamente haciéndonos esa pregunta simple y aceptando a ese Mesías y a ese Jesús histórico como un ser divino. En la opinión de algunas autoridades en el mundo de la crítica textual, hay un hombre llamado Bruce Metzger, y él dice así: podemos confiar intensamente en la fidelidad del material que nos ha llegado del Nuevo Testamento, especialmente si lo comparamos con cualquier otro libro o obra literaria antigua. Ahora, si nosotros ya vimos de que estas cosas todos concluyen diciendo de que Jesús es Dios, hay que aceptar que todo lo que Jesús dijo es palabra de Dios. Si todo lo del Antiguo Testamento se cumplió en Jesús y Jesús dijo que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, entonces tengo la seguridad completa de que de Génesis a Apocalipsis es un libro inspirado por Dios. Pastor, hasta este momento usted ya nos dio muchas, pero muchas evidencias que son bíblicas, evidencias que realmente nos muestran que la Biblia fue inspirada por Dios, que es una necesidad también para el ser humano, porque es una guía para tener una vida plena, una vida feliz, una vida que nos lleva hacia la salvación en Cristo Jesús. Pero para aquellos que tal vez en este momento todavía quizás tienen algunas dudas, ¿qué otras evidencias tenemos, ya sea bíblicas por supuesto, o incluso históricas, de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Por lo menos hay 7 evidencias muy claras. Vamos a ser lo más precisos aquí para que podamos abarcar todas. La primera, porque la Biblia es el único libro relevante. Su mensaje es indispensable porque muestra de dónde venimos y hacia dónde vamos, como ningún otro libro de la historia lo menciona. ¿Por qué? Porque en los otros libros hay tantas teorías y hay confusión y hay contradicciones. En cambio, la Biblia te dice quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. La Biblia habla con precisión sobre la naturaleza humana y proporciona respuestas claras para cualquier necesidad. Tú puedes leer cualquier otro libro, no te va a brindar respuestas claras para tus necesidades. La Biblia se adapta a todo tiempo y a todo lugar. Entonces, primera evidencia, contenido irrelevante. Número 2, contenido coherente. Esta es una evidencia fuerte. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 40 escritores, totalmente viviendo en épocas diferentes. Ahora fíjate, la Biblia, cuando tú lees en su conjunto, presenta una cosmovisión armoniosa. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.173 versículos, y no vas a encontrar una contradicción entre sí al dar un mensaje.
Hay una coherencia. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar esto? Que una persona que vivió 2500 años antes escriba cosas que aquel que vive en la actualidad pues no lo contradiga, sin que se conozcan. Moisés no conoció a Pablo, David no conoció a Juan, los discípulos no conocieron a los personajes del Antiguo Testamento, pero cuando analizas sus escritos no hay contradicción. Y el mensaje es el mismo. Por eso es que el Nuevo Testamento no es contradicción del Antiguo. El Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. Eso significa que el autor es Dios. Número 3, la Biblia es estable. El mundo es un mundo de constantes cambios, pero la Biblia continúa inquebrantable. Todo cambia, la Biblia no. Es estable porque la Biblia tiene principios. Y esos principios hacen que la Biblia inclusive sea atacada. Y por más ataques que reciba, nunca desapareció. Tú sabes que en la historia, tú puedes revisar esto, no existe ningún otro libro en la historia que haya sido perseguido, prohibido, quemado, encadenado como la Biblia, queriendo silenciar, queriendo desaparecer, diciendo esto es un libro de fábulas, va a desaparecer, y mira cómo sigue hasta ahora. Ahí está la evidencia de que hay un Dios que guarda esas escrituras. Y tú sabes que su preservación fue un milagro. Dios preservó a su palabra a través de todos los siglos, librándolo incluso de la contaminación. En el año de 1947 se encontraron allá, en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, textos que databan el siglo II antes de Cristo, porque algunas personas decían, a través del tiempo la Biblia ha sido manipulada, la Biblia ha sido cambiada por la religión. No, cuando encontraron esos textos del siglo II antes de Cristo y comparándolo con el texto actual, ¿sabes a qué conclusión se llegó? De que el mensaje es totalmente igual. No hubo manipulación. Por más que se intentó perseguir, quemar, quebrar, destruir, no hubo ni manipulación ni destrucción completa. Por eso Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Otra evidencia, la Biblia es verdadera, porque su relato es comprobado. Tú sabes que hay muchos hallazgos arqueológicos que confirman todo lo que la Biblia dice. Por eso es que hay artículos académicos, tesis doctorales, investigaciones de campo y muchos libros se han producido para dar total seguridad a la historicidad de la Biblia. No es un libro que miente. Está comprobado que es un libro verdadero. La Biblia revela el futuro. ¿Cómo tú explicas que en la Biblia están cosas que hoy están sucediendo? ¿Cómo tú puedes explicar, si la Biblia no es la palabra de Dios, que Daniel, viviendo en el siglo VI a.C., habló que el mundo solamente tendría 4 imperios, cuando él solamente conoció hasta el segundo imperio? ¿Cómo conocía los otros imperios que venían? ¿Y cómo él diría, después de este no hay otro imperio más? Y por más que han intentado levantar un quinto imperio, Daniel 2 dice que el quinto imperio es el reino eterno. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un hombre puede adelantarse 2500 años de historia? ¿De dónde inventó todo eso? ¿Te das cuenta? Es la evidencia de que esto es palabra de Dios. La Biblia es el libro que trae la solución para la humanidad. El tema central de las Escrituras es el amor de Dios y es la solución para el ser humano. Pero la evidencia más clara es que la Biblia puede cambiar vidas. Otros libros pueden traer conocimiento, pero el único libro que puede transformar es la Biblia. Personas que lo leen en la cárcel, personas que lo leen en malos hábitos, personas que están degradadas y degeneradas por el pecado, pueden ser transformadas. ¿Cuántas personas criminales cambiaron por leer la Biblia? ¿Sabes que Anthony Flew es considerado uno de los mayores filósofos ateos de finales del siglo XX? Su nombre es respetado. Y ¿sabes que decir de que un día él aceptaría la existencia de Dios o dar margen para que la Biblia sea palabra de Dios es como pensar que el Papa un día sería musulmán? Totalmente imposible. Pero tú sabes que él reconsideró su escepticismo y en una entrevista él dijo así: la Biblia es un libro eminentemente que merece ser leído. Estamos hablando de alguien improbable, porque cuando tuvo contacto con la Biblia se dio cuenta que este libro tenía poder. No es un libro antiguo, es un libro actual. No es un libro, es un libro que tiene la palabra de Dios eterna. Y aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para ser feliz,
para prepararte para la eternidad. Dedica tiempo en tu día para leer la Biblia y hazlo a partir de hoy. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy queremos que tu palabra pueda ser colocada en nuestra mente. Que todos los días podamos dedicar ese tiempo exclusivo para poder saborear tu palabra, para poder nutrirnos espiritualmente y ser fortalecidos día a día en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, con el deseo genuino de cada día hacer de la palabra de Dios nuestra lectura, que cada día podamos seguir conociendo más de Dios a través de su palabra, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.